Bueno, hoy básicamente voy a hablar, bueno, de la molécula en sí, la arginina. Obviamente que tenemos un producto que es, ¿se me ve la cámara? Porque yo no veo cuando tengo la proyección, no sé si se ve la cámara o no. En este momento te estamos viendo a ti. Ok, O sea, básicamente este es nuestro producto, obviamente, que tiene arginina, pero ahora vamos a ir hablando, obviamente, más adelante, que no solamente tiene arginina y no es básicamente arginina pura, sino que tiene un complejo también que ahora vamos a entrar en detalle. Pero básicamente, antes de hacer la introducción, la arginina tiene miles y miles de funciones en el organismo. Hoy solamente voy a hablar de una función que es la que tiene que ver en el desarrollo óseo en niños y adolescentes. Porque después hay arginina para diabéticos, arginina para hipertensos, arginina para cardiopatías, arginina para anti-age, arginina para próstata, hay para todo, ¿sí? Esta molécula, por eso se le dice la molécula milagrosa. ¿Por qué? Porque tiene infinidad de funciones en el cuerpo. Tiene muchísimas funciones neurológicas, inmunológicas, reguladoras, en fin. Pero hoy vamos a hablar específicamente, y hoy les voy a compartir la información específicamente de cómo esta molécula y cómo poder utilizar este producto para recomendar a niños que tienen un déficit de crecimiento o adolescentes que están teniendo un déficit de crecimiento, ¿sí? ¿Qué es lo que básicamente hoy en día están buscando muchísimo? La arginina para la estimulación del crecimiento en niños y en adolescentes. Bien, vamos a ir avanzando. ¿Cómo es el proceso de crecimiento? ¿Sí? El proceso de crecimiento no es continuo. Un niño cuando nace, hasta los 20 en las mujeres y 21 en los varones, hay un proceso cíclico de crecimiento y eso va a depender de no solamente factores intrínsecos como la alimentación, la genética, que ahora voy a aclarar el tema de la genética, y otros factores como pueden ser los factores externos, ¿sí? Tipos de clima, tipos de culturalmente los hábitos alimenticios, sus actividades diarias, físicas, en fin. Todos esos factores van a determinar en los ciclos de crecimiento de los niños. Hoy en día, Latinoamérica y lo que es Bolivia, también como parte de Latinoamérica, están teniendo niños con un déficit de crecimiento. Aclaramos en esto. Muchos me dicen, no, pero a mí me parece que es lo contrario porque yo veo chicos y adolescentes que están muy grandotes, demasiado acelerado su proceso de crecimiento. Sí, también es verdad. Pero ese crecimiento tiene que ver por una sobreestimulación de la alimentación que están obteniendo a través de los lácteos y a través de los pollos, ¿sí? Eso ya en otro video y en otro entrenamiento ya se les ha informado acerca de todo ese proceso hormonal y cómo afecta a todo el circuito de crecimiento. Pero básicamente, estos ciclos, ¿sí? No son para todos los niños iguales. Va a depender básicamente, como les comenté, por factores internos, fisiológicos, genéticos y por factores externos que tienen que ver con el hábitat y con la alimentación. Entonces, cuando se crucen con un niño, ay, mi niño está más bajito que sus primos o que su sobrino, no tienen que preocuparse, sino que puede ser que todavía no haya pegado el estirón y hay que esperar el proceso. Ahora, ¿qué es lo que nosotros podemos hacer? Que es lo que básicamente se trata este entrenamiento, es estimular al niño desde temprana edad a hacer una corrección de los hábitos alimenticios, a hacer un hábito, la actividad física y hacer un hábito también la suplementación de estimulantes o neuroestimulantes, como en este caso es el tema del ciclo de los niños. Cuando un bebé nace, generalmente tiene un promedio de crecimiento de 5 centímetros de largo en proporción y eso va incrementando a medida que va creciendo. ¿Sí? Por eso el proceso de crecimiento es desde que nace hasta los 20 en las niñas y hasta los 21 en los varones. ¿Sí? Y eso obviamente va a ser proporcional a lo que se va estirando y a lo que va incrementándose en peso. Por eso es importante también controlar los hábitos y el tipo de alimentación que se le está dando a los niños, que básicamente tiene que ser muy nutritiva, muy rica en nutrientes,
para que puedan crecer sanamente. Y ahora les voy a adentrar un poquito en esto. Pero la etapa más pronunciada del crecimiento es en la pubertad, o sea, hay 2 ciclos donde se produce un estiramiento. Uno puede pasar desde los 3 a los 8 años y el otro pasa desde los 10 a los 13 o 15 años, ¿sí? Ese es el proceso donde va a sufrirse un estirón importante y eso tiene que ver más que todo en la etapa de la pubertad, donde hay cambios hormonales más importantes, bueno, hay cambios drásticos obviamente en la fisonomía tanto de los niños como de las niñas, y eso tiene que ver por una estimulación y una segregación más importante de la hormona de crecimiento. Y en este proceso de el crecimiento de la estatura, obviamente tiene que ver una hormona muy importante, y esa es la hormona de la cual vamos a hablar hoy en día, y es la hormona de crecimiento. Esta hormona no solamente se secreta en la etapa infanto-juvenil, sino que se secreta hasta el día que nos vamos a otro mundo, ¿sí? ¿Por qué? Porque esta hormona tiene muchas funciones en el cuerpo, por eso se segrega desde que nacemos hasta que termina nuestra vida. Obviamente que el pico más elevado de secreción va a ser en la etapa de la niñez y obviamente en la etapa puberal, pero después va bajando ese ciclo de segregación. ¿Y cómo nosotros podemos estimular en la etapa adulta la secreción de la hormona de crecimiento, que tiene muchísimas funciones también para el adulto, pero que ya nuestro cuerpo no lo puede segregar a la misma velocidad que un niño o un adolescente? Pues eso lo vamos a ver en otro entrenamiento donde vamos a hablar exclusivamente de la hormona de crecimiento en adultos. Hoy voy a hablar exclusivamente en los niños, para que no se mareen y no se me pierdan con la información. Entonces, esta hormona lo que hace en el cuerpo en la etapa tanto de gestación, que también obviamente se libera en la etapa de gestación, y en la etapa de niñez y en la adultez, es básicamente estimular el crecimiento del cuerpo, ¿sí? Porque estimula la producción celular. ¿Pero qué es esta hormona? ¿Sí? Esta hormona es una cadena proteica, es un polipeptídico, ¿sí? O sea, molecularmente se lo ve así en una resonancia. Pero su estructura es proteica, tiene muchas cadenas proteicas, tiene aproximadamente 191 aminoácidos de las cuales está compuesta, y esto es segregada por la glándula pituitaria, o también conocida como la hipófisis, más que todo por el lóbulo anterior de la hipófisis, o conocida como adenohipófisis. ¿Sí? Se segrega a través de una estimulación del hipotálamo, por eso es muy importante entender ese circuito hormonal, porque es el básico que regula todo el cuerpo. Todas las hormonas tienen una función de regular todas las funciones del cuerpo. La hormona de crecimiento es una de las tantas hormonas que se segregan tanto en el circuito hipotálamo-hipófisis, ¿sí? Entonces, es una proteína, ¿sí?, que se segrega en la glándula pituitaria y además tiene muchísimas funciones. Una de las funciones que tiene es justamente ir a distintos puntos de acción, o también a nivel clínico que se lo conoce como dianas. Va al hígado, ¿sí?, para hacer unas funciones determinadas, que esto lo vamos a ver en otro entrenamiento. Va al hueso, que interviene justamente en el proceso de crecimiento de los niños y los adolescentes, que acá es donde vamos a hacer hincapié el día de hoy. Va hacia el tejido adiposo, que también está vinculado a esa vía metabólica con los pacientes diabéticos, que esto lo vamos a ver en otro video específicamente, donde voy a hablar la L-arginina y la diabetes, ¿sí? Muy interesante, y esto para pacientes diabéticos es excelente. Por eso digo que este producto es maravilloso si ustedes saben trabajarlo perfectamente. Y para saberlo trabajar hay que tener conocimiento, ¿verdad? Porque no podemos recomendar algo que desconocemos su función. Y otra de las funciones que tiene es básicamente a nivel muscular, que también obviamente tiene que ver con el crecimiento, pero más que todo esta parte está trabajada en el área de fitness. Por eso también su uso en gente que se dedica a hacer incremento de masa muscular, en fitness y todo lo demás. Por eso que esta molécula, la L-arginina, tiene muchísimas funciones, muchísimos puntos de acción, en donde a través de un sistema de neurotransmisores
va a estimularse la segregación a nivel de la hipófisis, ¿sí? Por eso es el punto básicamente donde se segrega, o sea, es como una bolsita donde se estimula. El hipotálamo manda un mensaje, ¿sí? Manda un mensaje y le dice, che, necesitamos que segregues más hormona liberadora de hormona de crecimiento. Entonces el hipotálamo libera esa hormona estimulante de la hormona de crecimiento. Llega a la hipófisis ¿qué hace? Empieza a liberar más hormona de crecimiento porque el cuerpo, a través de los receptores, le está mandando esa señal al cerebro y la hipófisis empieza a liberar. Ahora, para liberar esa hormona de crecimiento que es tan necesaria en la etapa de la niñez y la adultez y que también es necesaria en la etapa adulta, que eso lo vamos a hablar en otro entrenamiento, valga la redundancia, es importante que sepamos cuáles son los factores que sobreestimulan esa liberación o esa segregación a través de la glándula pituitaria. Uno de ellos es la arginina, ¿sí? La arginina es una de las moléculas que ayuda a la secreción de la hormona de crecimiento. O sea, más hormona de crecimiento yo puedo secretar o puedo liberar a través de la glándula pituitaria, más hormona de crecimiento voy a tener en mi cuerpo para todas las funciones biológicas que requieren esta hormona de crecimiento, ¿sí? Ahora, hay un montón de situaciones donde directamente inyectan la hormona de crecimiento, ¿sí? En niños, en adolescentes, bueno, tenemos el caso bien conocido de Messi, pero en ese tipo de casos son porque tienen patologías más crónicas que tienen que ver con una patología o una adenopatía neuronal. Entonces, en ese caso se tiene que ir directamente a hacer procesos de inyectar directamente al cuerpo la hormona de crecimiento. Pero cuando no hay una patología de base y solamente es un déficit de crecimiento idiopático, lo que se requiere es saber qué cosas estimulan o qué sustancias ayudan a estimular a mi glándula pituitaria para que libere más hormona de crecimiento. Y uno de ellos es justamente la arginina. ¿Sí? Está totalmente comprobado que la arginina, junto con la ornitina, pero la arginina es un precursor de la ornitina, o sea que es lo mismo, van a ayudar a estimular la secreción de la GH, que es la hormona de crecimiento. Vamos a ir avanzando. Básicamente, ¿qué es lo que hace esta hormona? Tiene dos funciones sumamente importantes, ¿sí? Uno que es la hipertrófica y otro que es la hiperplástica. ¿Qué significan estas dos terminologías? La hipertrofia es incremento del volumen de la célula. Esto es terminología de biología de 5º grado, ¿no? Recuerden cuando una célula madre da una célula hija y tiene su proceso de la célula, de todo su proceso de crecimiento, etc. La hipertrofia es cuando aumenta la cantidad de células. Entonces, ¿cómo esto puedo entenderlo desde el lado de crecimiento del hueso en los niños y en los adolescentes? Pues básicamente es esto, les voy a explicar. Acá no quiero que salgan todos expertos en lo que es la osificación o la mineralización de los huesos, sino que básicamente comprendan cómo este producto puede ayudar al niño o al adolescente en su proceso de crecimiento. Porque muchos me dicen, pero yo he visto que este producto lo recomiendan para la disfunción eréctil. También lo he visto que lo recomiendan para el incremento de la masa muscular. Exacto, por eso yo les digo que esta molécula sirve para infinidad de funciones. En distintas etapas de nuestra vida, esta molécula tiene una función determinada en un punto de acción del cuerpo. Ahora estamos hablando cómo su acción va a interferir en una etapa crucial de nuestra vida, que es el proceso de crecimiento y el proceso de formación que nosotros vamos a tener a nivel de nuestro crecimiento de estatura, porque estamos justamente hablando de esta molécula que es la arginina y cómo va a interferir en el proceso de crecimiento básicamente del hueso, ¿sí? A ver, si acá les voy a explicar un poquito. Hay unas células que son las células musculares que en realidad el hueso crece desde la médula ósea y crece de la médula ósea para afuera. O sea, ¿qué es lo que crece para afuera? ¿Sí? Son células. En la diapo anterior les expliqué que tiene dos funciones la hormona de crecimiento, hacer que las células se engorden y hacer que las células salgan más cantidad. Entonces, cuando estamos en el proceso del, a ver, si tengo acá algo, voy a agarrar esta piedra.
Imagínense que este es el hueso, ¿sí? Y hay un proceso, imagínense que esta parte del hueso es la parte esta de la izquierda de la pantalla, donde dice osteoclastos, ¿sí? Osteoblastos. Esa partecita es donde se empiezan a formar células, ¿sí? Que la hormona de crecimiento hace que se estimule más secreción de células. Entonces las células empiezan a proliferar y esto va a ir creciendo, ¿sí? Va a ir creciendo y después va a entrar a un proceso obviamente de mineralización y a partir de los 20 las mujeres se calcifica y en los 21 se calcifica en los varones, que ahí se bloquea el proceso de crecimiento de los huesos. ¿Por qué aclaro esto? Porque hay chicos que me escriben de 23 años, de 24 años, que me dicen, quiero la arginina para la hormona de crecimiento. Y lo primero que yo pregunto es la edad. Primero, decime qué edad tienes. Y si me dice 23, 24, 25, lamentablemente no te va a servir porque tus huesos ya están calcificados, ya no hay cartílago, ya no hay actividad osteoclástica para justamente estimular el crecimiento del tejido óseo, ¿sí? Entonces, por eso es importante saber este proceso fisiológico, desde qué edad y hasta qué edad se le puede dar la arginina a un niño o a un adolescente para que pueda lograr ese objetivo de crecer en estatura o estimular la estatura. Ahora, acá voy a hacer un hincapié. Muchos también me preguntan, ¿pero la genética es determinante? Porque tengo mis papás que son bajitos y yo tengo que ser bajito. No, señoras y señores, la genética no es determinante. Ya se ha demostrado científicamente que la genética uno lo puede modificar a través de hábitos alimenticios que va corrigiendo de lo que la familia tiene. Por ejemplo, si en una familia están acostumbrados a comer cordero o chancho, esa familia va a tener tendencia a generar triglicéridos en sangre. ¿Por qué? Porque sus hábitos alimenticios tienen alto contenido en grasa. Ahora, si alguien de la familia en alguna etapa de su vida, ponele a los 15, 16 años, decide ser vegano, o sea, es un miembro de la familia que prácticamente su ADN va a modificarse porque su alimentación está cambiando y su ADN se va a reestructurar a los nuevos hábitos que está teniendo. O sea, con esto quiero decir que la genética no es determinante. Si hay papás bajitos y hay hijos altos, entonces, ¿cómo podemos justificar en ese caso cuando me dicen que la genética es determinante? ¿Verdad que no? Entonces, cuando alguien les diga, no, pero es por genética porque todos en la familia somos bajitos. No, señores, sí tiene un grado de influencia genética, pero básicamente uno puede modificar esa predisposición que uno trae, ¿sí? Yo conozco papás bajitos y sus hijos son unas bestias, ¿sí? De 1,95, 1,98, y uno no puede decir cómo, entonces, dónde se justifica, ¿no? La genética en ese tipo de situaciones. Entonces, con esto quiero decirles que si al niño uno le estimula desde temprana edad a la liberación de la hormona de crecimiento y a otros factores que ahora les voy a ir nombrando, nosotros podemos hacer de que ese niño crezca más en relación a la media estadística que se fue manejando en la familia, ¿sí? Ahora, por ejemplo, hay mucha gente en el campo que tienden a ser bajitos. Pero, ¿por qué? Porque ellos trabajan y levantan muchas cosas pesadas, cargan en su espalda y eso inhibe su proceso de crecimiento, ¿sí? Acuérdense, el cartílago es como una esponja. Si yo a esa esponja lo aplasto, entonces inhibo que eso se pueda extender y se pueda prolongar su actividad. Por eso tienden a ser bajitos por la carga también. Por eso es importante que en los adolescentes no se recomiende hacer levantamiento de pesas. ¿Por qué? Porque vamos a bloquear su crecimiento, ¿sí? Porque estaríamos bloqueando esta parte que vemos acá en la foto, que es la producción de células para que el hueso después, en el proceso de mineralización y calcificación, pueda calcificarse en un mayor tamaño, ¿sí? Bien. Si hay preguntas, me detienen porque no quiero complicarles, pero quiero que entiendan básicamente cómo funciona la hormona, ¿sí? Ahora bien, les había dicho que hay factores determinantes que van a estimular la segregación de la hormona de crecimiento. Una de ellas es la arginina, pero no solamente es la arginina.
Porque hay papás que me dicen, bueno, entonces tiene que tomar la arginina por 3, 4 meses. Sí, pero no solamente es que tome la arginina, tiene que complementar con cambios de hábitos. Por ejemplo, el sueño. La hormona de crecimiento se secreta en horas de sueño profundo. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Como papá y estando haciendo un tratamiento de estimulación de la GH, tiene que hacer que el niño duerma temprano, 10, 11 de la noche, apaga el celular, tratar de eliminar todo tipo de luces que le den, porque justamente las luces bloquean el tema del sueño profundo, y tratar de que duerma de 8 a 10 horas para que en esa etapa de sueño profundo se libere la GH, ¿sí? Porque es en las horas de sueño que se libera la GH. Cuando un niño no duerme bien, cuando se trasnocha, cuando está estresado, o en la adolescencia que entra en un proceso de estrés o de depresión, y si ustedes se van a dar cuenta, la mayoría de los chicos que están deprimidos son bajitos, porque justamente a la noche no duermen. Entonces están bloqueando muchas horas de sueño para que puedan lograr esa estimulación. Yo conozco 2 hermanos, ¿sí? Que Gonza los conoce muy bien. Uno es grandote y el otro es bajito, y los dos son hijos de la misma madre. Pero analizando, y yo soy muy observativa y lo analizo, ¿no? Me gusta observar y analizar, desde porque he estudiado ciencia, no sé, pero analizo cada particularidad y saco la conclusión de que uno de ellos, el grandote, es pancho, relajado y puede dormir en cualquier momento del día y se echa a la cama y no le importa si sus hijos están comiendo, no están comiendo, están saltando, se están tirando por la ventana. Pancho total. Y es una bestia gigante, ¿no? Y el otro, que es un chico que más se preocupa más por su futuro y está ansioso por muchas situaciones, ha quedado bajito. ¿Sí? Entonces, tiene que ver mucho en cómo nosotros podemos también apoyar con un respaldo emocional a nuestros hijos en la etapa de crecimiento. No hay que estresarlos tanto con que te estás quedando petizo, o no hay que criticarlos y decirlos, te vas a quedar chato, te vas a quedar petizo, o en el caso también que a veces caemos en la crítica de decirles, estás gordo o estás flacucho, ¿no? Entonces, son palabras que pueden realmente determinar y pueden afectar a nivel psicológico a los niños. Por eso es importante también la estimulación emocional que se le pueda dar. Bien, el sueño. ¿Qué más les dije? La estimulación emocional, ¿sí? El otro es la reducción de los hidratos de carbono refinados. ¿Cuáles son los hidratos de carbono refinados? Pues todo lo que tenga que ver con azúcares blancos y masas. ¿Por qué? Porque esto hace una competencia con hay una hormona que se llama la IGF-1, que es la similar a la insulina. Entonces, cuando yo consumo mucho azúcar, ¿qué es lo que pasa con el páncreas? El páncreas libera insulina, ¿sí? Y la insulina es similar a la hormona de crecimiento. Entonces, el cuerpo dice, tengo hormona de crecimiento, no necesito liberar hormona de crecimiento. Entonces, se bloquea. Por eso es importante que antes de dormir no se consuma cosas dulces en la etapa de crecimiento, ¿sí? Estoy hablando básicamente en esa etapa. Quiero que se concentren en la niñez y en la adolescencia, hasta los 20, 21 años. Es otra la historia la que pasa a través de los 21 en adelante, es totalmente diferente, que eso lo vamos a explicar en otro entrenamiento, ¿sí? Entonces, el ejercicio. Es muy importante que los niños hagan actividad física porque eso sobreestimula. ¿Por qué? Porque hay consumo de glucosa. Y al haber consumo de glucosa, ¿sí? Va a bajar la insulina y va a liberarse más hormona de crecimiento. La alimentación, como les dije, están en etapa de crecimiento. Lo que necesitan es básicamente hacer una alimentación balanceada. Si no pueden hacer una alimentación balanceada, entonces empiecen a suplementar. Denle el batido ultra, el Kids, cualquier otro suplemento que tenga vitaminas y que tenga minerales, obviamente dentro de nuestros productos, para justamente suplementar aquellos que ellos están necesitando para su crecimiento celular. Recuerden que están en un proceso de hipertrofia y hiperplasia, entonces van a necesitar las células, van a necesitar muchos nutrientes para que toda su maquinaria pueda formar toda la síntesis proteica que el cuerpo necesita, ¿sí?
Bien, entonces el otro es la arginina. Obviamente, la tenemos aquí. La arginina es muy importante y está totalmente comprobadísimo que conjuntamente con las horas de sueño, una buena alimentación, la reducción de hidratos de carbono y actividad física y obviamente una alimentación correcta, que creo que ya lo dije, van a ayudar muchísimo a que el niño, ¿sí? A que el niño pueda incrementar de estatura. Yo les voy a comentar un caso particular tengo dos primos que son unas bestias humanas, que son gigantes. A uno de ellos, mi tía le daba todas las mañanas licuado de fruta con papaya, con chía, con polvo ese proteico, y todas las mañanas era un vasote así antes de su desayuno. Y hacían actividad física, ella les mandaba fútbol, les mandaba distintas actividades y dormían recontra temprano porque no les dejaban mirar tele, ¿sí? O sea, dormían tipo 10 de la noche, estaban en pleno sueño y se levantaban a las 6, 5 de la mañana, 6 de la mañana. Entonces, estos chicos, sacando la conclusión, obviamente, del proceso fisiológico que han tenido en su etapa de desarrollo, obviamente han dormido bien, han tenido una buena alimentación, obviamente que la arginina ellos no la obtuvieron porque no conocían en esa época a través del Argi+, sino que la han obtenido de otro tipo de alimentos. Ellos tenían un conocido que tenía un criadero de pescado, traía nueces, comían mucho maní, entonces ahí hay mucha concentración de arginina. Entonces, a través de ese conocimiento que mi tía básico, obviamente que tenía, logró que sus hijos sean altísimos, ¿sí? Tiene dos hijos, de los cuales son sumamente altos y hicieron todo este protocolo, ¿no? Alimentación, deporte, sueño y lo que es la suplementación de la arginina. Y uno de ellos que se estaba quedando como medio bajito, que es el menor, como empezó a estudiar nutrición, descubrió el poder de la arginina y empezó a tomar arginina, hasta que lo llegó al mayor a la altura justamente de casi 1,92, que es lo que mide. Bien, entonces, vamos a otro punto. ¿Por qué debemos elegir la arginina de Forever Living? Porque en el mercado van a encontrar muchas argininas y a mí, imagínense que todos los días yo entrego argininas y todos los días respondo como más de 10 mensajes explicando todo lo que les estoy explicando. Y también, porque ningún papá va a darle así nomás a cualquier niño un producto que vea que no está respaldado, ¿no? Nuestro producto es totalmente respaldado, es desarrollado por el doctor Farid Murad, que es premio Nobel en la investigación de la arginina y obviamente su vinculación con la producción de óxido nítrico. Pero ¿por qué dentro de las miles de argininas que uno puede encontrar, que hasta hay argininas de 100 bolivianos en las farmacias conocidas de todas las esquinas, yo les digo, porque ponen en todas las esquinas la farmacia, podemos encontrar argininas desde 100 bolivianos. Y cuando a mí me preguntan, ¿y cuánto está la arginina? Y les digo el precio, dice, se asustan, ¿no? Como diciendo que yo les estoy diciendo un precio muy loco. Y ahí les hablo puntualmente de por qué la arginina de Forever sale lo que sale. La arginina de Forever, cada sobrecito trae 10 gramos o es equivalente a los 10.000 miligramos, de los cuales 5 gramos, o sea, 5.000 miligramos, solamente es de arginina. El restante de los 5.000 miligramos está compuesto por este nombrecito que dice Vitamin Complex, por una fórmula patentada justamente como nuestro Argi+, es una fórmula, porque no dice arginina 500 miligramos, arginina 1000 miligramos, no, es Argi+. ¿Por qué? Porque es una fórmula patentada de Forever Living Products que es arginina más un complejo vitamínico. ¿Y qué es lo que tiene ese complejo vitamínico? Pues tiene vitamina C, o también conocido como ácido ascórbico, tiene la vitamina D, que es el colecalciferol, que va a intervenir en la fijación del calcio en la parte de los huesos, o sea que eso es recontra importante para justamente informar a los papás la presencia de esta vitamina en nuestra arginina, ¿sí? Porque es parte importante del proceso de osificación.
la vitamina K2, ¿sí? Que es la nanoquinona, que también interviene en la parte de la formación del ADN, los nucleótidos, la vitamina B6, la piridoxina, que es la parte miembro del complejo de la vitamina D, la cianocobalamina, y el folato, que viene obviamente en nuestro producto en forma de ácido fólico, ¿sí? Ya. Entonces, bueno, como les decía, cuando les digan, pero yo consigo una arginina mucho más barata, de 100, 150, 200 bolivianos, entonces uno ya tiene la información de cómo refutar esa objeción. Les dicen, bueno, nuestra arginina, primeramente que tiene 5.000 miligramos, cosa que ninguna otra arginina hasta el momento he conocido que pueda tener esa cantidad, y que tenga un adicional como una formulación compleja como el complejo vitamínico, que es el que ya les he nombrado en este momento. Me tomo un poquito de agua, de tecito, es Herbal Tea. Entonces, y además que tiene el formato en polvo. Vienen en sobrecitos individuales porque es una molécula muy sensible. Entonces, cuando uno lo va a disolver en el vasito, esto se disuelve en un vaso de agua, va a cambiar su color. Primero va a estar un colorcito púrpura, va a cambiar a un colorcito rosa cuando se active, y eso se lo toma. ¿Cómo se tiene que tomar la arginina en el caso de niños y en el caso de los adolescentes? Se lo tiene que tomar en la noche, ¿sí? En la noche, porque justamente es como que le vamos a dar una estimulación a la adenohipófisis para que empiece a segregar la hormona de crecimiento en esas horas de sueño. Por eso vuelvo a recalcar la diapo anterior. A ver, vamos a ir atrás. Vamos a ir atrás. Importantísimo, las horas de sueño, ¿sí? Importantísimo, el ejercicio. Importantísimo, la alimentación, la supresión de azúcares. Yo sé que a veces los niños es muy difícil de que uno pueda decirles no, 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 al menos en mi caso, ¿no? Yo trato de que mi hija aprenda a ser responsable y no decirle no esto, no el otro, no el otro, porque las mamás de antes nos han acostumbrado a eso, y cuanto más no nos decían, es peor a veces, ¿no? Lo que nosotros hacemos. Pero explicarle por qué razón. Bueno, por ejemplo, Valentina, que suele consumir galletas, que yo siempre le compro galletas, en la alacena siempre tiene galletas, y ella va y hasta las 10, 10 y media está picoteando, y yo le empecé a decir, en vez de decirle no, explicarle por qué ella, que quiere crecer, obviamente no puede consumir hidratos de carbono refinados, que son las galletas, si quiere estimular su crecimiento. ¿Sí? Entonces, hacerle entender y comprender y charlar con los hijos es lo que mejor nosotros podemos hacer antes que estarles imponiendo, porque los hijos cuando nos imponen algo hacemos lo contrario, ¿verdad? Entonces, eso es sumamente importante, que nosotros podamos orientar a toda aquella mamá o todo aquel papá que quiera darle la arginina a su hijo. Ahora, yo muchas veces, en casos de niños de 11, 13, 14, 15 años, suelo darles la mitad del sobrecito, ¿sí? Pero les aclaro que tienen que complementarlo con una muy buena alimentación. Porque esta arginina no es una arginina que sale 100 bolivianos ni 200 bolivianos, es una arginina que sale 610 bolivianos. Ahora, en un tratamiento para un niño que quiera estimular, un papá que quiera estimular el crecimiento de su hijo, justamente yo les explico, ¿no? Todo esto es lo que les expliqué. Les doy medio sobrecito que tomen a la noche, y esto les va a durar 2 meses. O sea, si hacemos el cálculo de 610 dividido 60, no sé cuánto nos da, a ver si puedes hacerlo, Gonza, cuánto les sale su tratamiento. Y además, que la arginina no solamente va a interferir en la secreción de la hormona de crecimiento, sino que va a traer muchísimos, pero muchísimos beneficios en el crecimiento del niño y en el aprendizaje, porque lo que hace también este producto es la producción de óxido nítrico, y el óxido nítrico es la que oxigena todas las células y la que estimula también la formación de masa muscular. Hay muchos niños que tienen debilidad muscular porque su alimentación es deficiente en lo que es proteína, tienen mucho hidrato de carbono en su alimentación, que son papa, arroz, fideo, yuca, y un pedazo de carne. Eso no es nada nutritivo. Entonces lo que hay que darle es más carbohidratos que tengan proteína, por ejemplo lenteja, quinoa, garbanzos,
que van a consumir hidratos de carbono, que son obviamente los hidratos de carbono buenos, pero además también están ingiriendo proteínas. La quinoa, por ejemplo, el trigo, ¿sí? Que son hidratos de carbono mucho más nutritivos que tal vez un fideo o un arroz o una papa, ¿no? Entonces, eso yo les aclaro a los papás de que traten de justamente evitar de que crezcan a los costados si es que quieren incrementar su estatura. Entonces, eso es muy, pero muy determinante. Ahora, también se le puede complementar al Archie Plus el Forever Ultra, que también tiene obviamente aminoácidos, tiene lisina, que la lisina también es un aminoácido que interfiere en el crecimiento celular y muy importante en la etapa de desarrollo, pero ya sabemos que se le puede incrementar mucho el costo, ¿no? También se le puede sugerir, obviamente en el caso de que el niño no tenga buenos hábitos alimenticios y que el papá o la mamá no esté en casa y que el niño coma tal vez afuera por una cuestión de tiempo o que no estén los papás en casa, y en ese caso se le puede también suplementar, darle en el desayuno una buena dosis del Forever Ultra, ya sea en batido con fruta o en el mousse, o a la tarde también en su merienda otra ración para que justamente tenga toda la suministración de minerales, de vitaminas y principalmente aminoácidos en esa etapa de crecimiento, ¿sí? Bien, hasta ahí es la primera parte que yo les armé para que entiendan un poquito la fisiología de cómo la arginina interviene en la secreción de la hormona de crecimiento y cómo la hormona de crecimiento es importante en esta etapa de crecimiento. La hormona de crecimiento se segrega en toda nuestra vida en diferentes curvas, ¿sí? La curva más importante es en la etapa de crecimiento. Ahora, en la etapa de adulta ya vamos bajando. Pero ¿por qué es importante estimularla? Por muchísimos factores. Uno de ellos es el anti-age, otro es la protección de evitar tener patologías diabéticas, de evitar oxidación celular, bueno, que esto lo vamos a hablar en otro entrenamiento, pero básicamente quiero que hoy entiendan esto de por qué la arginina es importante darles a los niños que estén con déficit de crecimiento idiopático, ¿sí? Entonces, eso básicamente quería compartirles. Además de decirles por qué nuestra arginina, en comparación a otras argininas, es una de las mejores argininas que le podemos dar a nuestros pequeños y por qué vamos a elegir esta arginina, básicamente, ¿no? Yo les recomiendo que si tienen hijos, den la arginina, obviamente para sobreestimular su crecimiento, acompañado de las indicaciones que les he dado, y van a ir viendo cómo va a incrementar su estatura. Valentina, a la edad, si uno compara las tablas, tiene casi la edad normal, porque hoy en día se han alterado las tablas de crecimiento por una cuestión de alimentación. Obviamente los chicos crecen y se hacen robustos porque consumen mucho pollo. Entonces eso les hace crecer de una manera muy robusta y no definida. Pero si uno controla esa alimentación, regula cómo se está alimentando el niño o el adolescente, entonces podemos hacer que sea un crecimiento con los estándares médicos clínicos que se manejan, ¿no? Valentina, por ejemplo, para la edad que tiene, está en una edad de 14 años, dentro de una tabla racional de crecimiento. Pero ella recién ha cumplido 11 años, entonces yo creo que tiene que ver porque yo siempre he tomado arginina desde Argentina, por una cuestión de que yo tomo todos los productos de Forever para saber cómo funcionan. Y ella agarraba mi vasito que yo me preparaba la arginina y se lo tomaba como jugo, pensaba que era jugo. Yo obviamente que ha tenido una estimulación de la secreción de la hormona de crecimiento, obviamente. Pero además, obviamente, genéticamente tiene familiares tanto míos, obviamente, y de Gonza, que son de tendencia a ser altos. Que la genética, como les dije, no es determinante, pero sí es un factor también que puede predisponer a que los chicos puedan incrementar su estatura, y también que no les sorprenda encontrar padres bajitos, hijos altos o viceversa, ¿sí? Por eso la genética no es determinante en la estatura.